Como estás a punto de escuchar a continuación historias, la salud mental no es algo que debe tomarse a la ligera y es importante para mantenerse al tanto de su salud mental. Creces imaginando que tu vida será lucir de cierta manera a cierta edad, pero las cosas no siempre salen como uno quiere en la foto. Quizás no termines en el trabajo que pensabas que harías. Tal vez eres sentirse estancado, o como si todos los demás estuvieran estancados, avanzando mientras estás solo, quedarse quieto. Puede ser difícil hablar. Sobre eso, es aún más difícil pedir ayuda. Quizás la terapia siempre se siente como algo que hicieron otras personas. Pero luego yo aprendí que no se trata de tener algo anda mal contigo. Se trata de comprenderse a sí mismo y encontrar una forma más saludable de avanzar. Eso es de dónde viene el patrocinador de hoy, BetterHelp. BetterHelp te conecta con un terapeuta con licencia después de un corto cuestionario, a menudo en solo un par de días. Y si no es el adecuado, tú puedes cambiar de terapeuta en cualquier momento y sin compromiso. Costo adicional. Con más de 7.000 reseñas y una calificación de 4.3 en Trustpilot, BetterHelp es una plataforma en la que puedes confiar. Visita betterhelp.com/emisernightmare para obtener un 10% de descuento en tu primer mes. El enlace también está en la descripción. Música. Bueno, un poco de historia. Salí con esta niña cuando estaba en mi último año de la secundaria. Ahora tengo 20 años, así que fue hace un par de años, pero todavía bastante fresco en mi mente. Por privacidad yo no usaré su nombre real, así que me referiré a ella como Grace. Grace y yo nos conocimos a través de nuestro trabajo, que ahora sé que nunca es ideal. Antes de empezar a salir, sin embargo, había señales de alerta que simplemente no debería haberlo ignorado. Por ejemplo, ella vendría a nuestro lugar de trabajo para horas solo para verme trabajar, y yo la pillo mirándome fijamente de vez en cuando. Mientras, además de eso, unos meses después nuestra relación, las cosas empezaron a mejorar. Bastante tóxico. Me sentía constantemente asfixiado. No tenía tiempo para mis pasatiempos, amigos o incluso yo mismo. Ella era el tipo de chica que me preguntaba dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo 24/7. Si no contesté una llamada telefónica, terminarían siendo 25 llamadas perdidas y un montón de mensajes de texto que al final se convertirá en una pelea, incluso si yo solo estaba usando el baño. Llegó a el punto en el que no podía jugar juegos con mis amigos sin que eso cause un pelea. Así que finalmente nos separamos, pero no sin que ella haga todo lo que esté en su poder. Poder para convencerme de volver. Ella esperaría afuera de mi lugar de trabajo, que me bajara. Y cuando caminaba afuera, ella me seguía hasta mi coche, bloquearme la entrada y tratar de razonar conmigo. Me harté de eso. 1. Por la noche, ella vino y quiso hablar. Entonces, decidí hablar con ella. No realmente, sabiendo qué más hacer. Grace también estaba tratando de demandarme por algo extremadamente mezquino, en el que preferiría no meterme, y usaría esto como una táctica de miedo para hablar con ella. Así que, bueno, me senté. En su coche. Estaba diciendo lo mismo de siempre. Cosas que había escuchado cientos de veces. Yo le dije que ya había terminado de hablar, pero en ese momento Beth, que su padre, la llamó. Ella usó esto como una amenaza y me dijo: si no lo haces, siéntate aquí y háblame, lo tendré. Te demandaré ahora. Y a eso le dije: joder, esto. Y trató de salir de ella a coche. La puerta estaba cerrada, así que yo lo estaba desbloqueando. Ella me agarró mi brazo y clavó sus uñas en mi piel. Yo la miró y se sorprendió genuinamente.
porque ella solo había sido abusiva verbalmente antes, nunca físico. Tampoco nunca había visto esa mirada en su rostro. Era pura malicia. Y no voy a mentir, yo era bastante desconcertado. Yo mismo soy un tipo bastante alto, y ella era muy pequeña, así que sabía que podría dominarla si tuviera que hacerlo. Me balanceé. Su puerta se abrió y trató de alejarse, pero ella me abrazaba muy fuerte. Le dije que me dejara ir, pero ella no se movía. Seguía tirando de mi brazo, tratando de escapar, pero ella lo haría. No se movió ni un centímetro. En este punto mi piel estaba empezando a pelarse. Así que hice la tomé como un juicio y la atraje hacia mí. En el asiento del pasajero, lo que me dio tiempo suficiente para irme y subirme a mi coche. Conduje a casa más rápido que nunca y realmente desearía poder decir que terminé allí, pero, por supuesto, no lo hace. Desafortunadamente, para mí, Grace y yo estamos prácticamente vecinos y vive a un par de cuadras de distancia. Esa noche, mientras yo estaba jugando videojuegos, cuando oí un coche afuera, pero en cierto modo lo atribuí a mi juego, como recuerdo haber jugado GTA V. ¡Qué noche! También había fumado un poco de marihuana, así que pensé que eso habría hecho que el ruido del coche es más fuerte. Un poco de tiempo pasó y mientras estaba tocando, escuché un toca mi ventana. Pensé que me estaban dando un golpecito. Paranoico, ya que la marihuana tiende a volverme un poco nervioso a veces, especialmente después de lo que pasó. Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente después de escucharlo. Otro toque y una voz femenina que dice mi nombre. Sabía que era Grace y comencé a entrar en pánico. Mi ventana no tiene las mejores persianas, así que sabía que podía verme. No quería abrir mi ventana porque en ese momento supe que ella podía serlo. Potencialmente peligroso. Fingí no hacerlo para escucharla, esperando que ella fuera lejos. Pero por supuesto, no lo hizo porque después de 1 minuto o 2, ella empezó golpeando mi ventana. Su tono cambió, desde suave y apologético hasta más agresivo y enojado. No entendí mucho de lo que estaba diciendo, pero era algo como: tú no puedes hacerme esto, eres un imbécil, ese tipo de trato, tuve que hacerlo, algo, no quería desperdiciarlo, tiempo de policía, pero ahora, mirándolo en retrospectiva, definitivamente debería haberlos llamado. Yo tomé la estúpida decisión de abrir mi puerta y le pregunté qué quería. Le pregunté por qué. Estuvo aquí y por qué no podía irse. Yo solo. Su tono cambió una vez más hablaba suavemente y preguntaba por ella. «Suéter de vuelta», le grité y le dije. Ella no puede estar simplemente en mi ventana. 2 de la mañana pidiendo una suéter. Y luego le dije que si no lo hacía, si dejo mi propiedad, estaría llamando a la policías. En ese momento, ella estalló y empezó a gritar. Yo mientras empezaba a sollozar incontrolablemente. Por un momento, realmente me sentí mal. Pero entonces mi corazón se hundió cuando vi algo. Eso todavía me da escalofríos en la espalda hasta el día de hoy. Ella no estaba sola. A la izquierda de ella había un árbol grueso en nuestro patio delantero, y desde allí se asomaba una figura encapuchada. Me vio moverme para enfocar al árbol y ella sabía que los vi. Ella me agarró del brazo y me agarró, y mientras hacía esto, vi a la persona correr. Salió de detrás del árbol, pero no pude distinguir cualquier rasgo facial. No lo hizo importa porque estaban corriendo hacia mi ventana. En ese momento, mi lucha o huida entró en acción y me cerré de golpe. Mi ventana se cerró sobre el brazo de Greg. Ella gritó de dolor y lo retiró. Lo cerré de golpe y lo bloqueé, antes de que la otra persona llegara a mi ventana.
Mi corazón se aceleraba y sentía como si no pudiera respirar. Les mostré mi teléfono marcando 911 y en ese momento ellos corrió de regreso a su coche, lo puso en marcha y me fui. Estaba en shock total, no incluso comprendiendo lo que acababa de pasar. Pasó. Enviaron un oficial a mi casa. Tomó mi historia y me la contó. Llamarían si surgiera algo de esto. De por supuesto, no había mucho que pudieran hacer. Como no había evidencia de nada, ocurrió como la mayoría de las llamadas al 911. En cuanto a lo sé, ella nunca tuvo ninguna acción legal tomadas contra ella. En cuanto a lo que ellos quería estar conmigo, ella también ha conseguido gente. Ya había asaltado y robado antes, así que no lo haría. Dudo que quisieran hacer eso, o posiblemente peor. Tengo muchísima suerte de que la persona que se escondía detrás del árbol decidió echar un vistazo. Mi nombre es Amy, y realmente no tengo... He dormido mucho desde el martes pasado. Number porque no puedo, sino porque no quiero. Me siento seguro al cerrar los ojos por más tiempo. Eso es lo que pasa, supongo, cuando alguien que creías conocer resulta ser capaz de algo que solo tú. Esperar de las películas de terror. Rompí. Con mi novio Tommy hace 3 semanas. No fue dramático, al menos no al principio. Habíamos estado saliendo durante poco menos de 1 año. Al principio, él era dulce. Él era demasiado atento y siempre enviando mensajes de texto y llamando como cualquier pareja una vez. Al principio, se sentía como amor verdadero, el tipo que piensas que tienes suerte de tenerlo. Pero con el tiempo, se volvió posesivo. Él conseguiría. Se molestaba si tardaba demasiado en responder. Él... Haz preguntas raras como a quién le sonreí. En ese día o si hubiera visto a algún chico. Mirándome. A veces aparecía en mi trabajo sin previo aviso, solo de pie, fuera de la ventana como si estuviera comprobando. Incluso apareció en los bares donde yo estaba, con amigos si estuviera teniendo una fiesta de chicas. Salió por la noche y luego me obligó a venir. Casa con él. Mis amigos empezaron a... Lo odio por estas mismas razones. Él. Nunca confiaste en mí, pero no lo terminé. Hasta que empezó a preguntarme si alguna vez. Consideré poner un rastreador en mi teléfono, para mantenernos a salvo unos a otros, no para empezar, compartiendo las ubicaciones de cada uno, pero para. Literalmente puso un rastreador en mi teléfono. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Le dije. Él dijo que todo había terminado y, en respuesta, él... Al principio lloró, pero luego se quedó en silencio. Recuerdo haber colgado nuestra última llamada, con esta extraña opresión en el pecho, como si estuviera esperando que saliera el otro zapato. Soltar. Por un tiempo las cosas fueron... Tranquilo. Bloqueé su número e intenté. Sigue adelante. Empecé a volver a la... Gimnasio, cocinar comidas reales, simplemente intentar. Me siento normal de nuevo. Pero alrededor de 1 semana, después de la ruptura, comencé a sentirme... mensajes extraños. No de Tommy ni de nadie. Al menos no directamente, sino al azar. Números sin nombre ni contexto. Ellos... eran breves, por lo general solo un vago sencillo. Frase.
No respondí a ninguna de ellas. Esa es una forma segura de recibir spam. Número para saber, para seguir acosándote. Yo. Simplemente bloqueé cada número a medida que llegaba. Yo. No se lo dije a mis amigos. Me lo dije a mí mismo. Probablemente fue una estafa o algún robot de spam. Porque siempre he recibido mensajes de spam. Pero luego las cosas fueron más allá del azar. Textos. Una noche estaba en la cama y tenía levantarme para orinar. Entré en el pasillo fuera de mi dormitorio y antes. Al entrar al baño me pareció oír un ruido suave viene de abajo en el vestíbulo. No soy de los que van a ver cómo está un ruido. Me da miedo la oscuridad, por eso. Porque siempre me gusta estar en un relación para no tener que quedarme solo todo el tiempo. No bajé a compruébalo. Me convencí de que era uno. El radiador hace ruido o algo así. Viví en este apartamento durante casi 2 años. Y la mayor parte de ese tiempo se pasó viviendo con mi ex, George, y luego Tommy el resto de ese tiempo, pero casi nunca estoy solo. Conozco los sonidos. Y honestamente, ese sonido no era una que ya había escuchado antes. Así que, después de ir al baño, volví directamente. Entré en mi habitación y salté a la cama, pensando en la fina sábana de tela de manta. Me protegería. Otra noche, alrededor 2 de la mañana, podría haber jurado que escuché La puerta de mi apartamento está abierta desde afuera. Mi habitación. Ese fue el sonido que me despertó. Arriba, así que no estaba 100% seguro de ello. Podría haber sido parte de mi sueño, tal vez. Aún así, mi corazón estaba acelerado. Le envié un mensaje de texto a mi chat grupal familiar con mis hermanos y mis padres simplemente dicen: sigo escuchando ruidos todas las noches, me estoy asustando. Por supuesto, todos estaban dormidos, así que volví a dormir. Ese fin de semana, yo volví a casa de visitar a mi hermana y inmediatamente sentí que algo no andaba bien. No faltaba nada ni estaba roto, pero yo sentí que tal vez las puertas quedaron abiertas. Ángulos que no se habían dejado antes. Puede parecer descabellado, pero no lo es. Tienen la costumbre de dejar las puertas cerradas o está casi cerrado cuando salgo de mi apartamento. Todas las puertas estaban básicamente completamente abiertas. En todo el apartamento. No tengo corriente de aire. Mantengo el aire. Condicionamiento la mayor parte del tiempo. Caminé lentamente por el apartamento, revisando cada habitación. Se me encogió el estómago. Cuando vi que el armario del pasillo estaba ligeramente abierto, ahora sabía que algo estaba pasando. Mal. Siempre dejo esa puerta del armario cerrado. No hay razón para dejarlo abierta, y además la puerta tiende a oscilar. Si lo dejo abierto, me quedé mirando, por lo que pareció un minuto completo. Antes de acercarme, cuando lo tiré, completamente abierto, no había nada allí, solo abrigos y zapatos, igual que siempre. Eso. Por la noche empujé una silla debajo de mi dormitorio. Puerta y dormí con un cuchillo debajo de mi almohada. Mantuve la lámpara de noche encendida. Yo
debió haberse quedado dormido en algún momento, porque me desperté con el sonido de algo que se mueve, solo un suave arrastrar. Me incorporé un poco, confundido, y luego yo. Me di cuenta de que la luz ahora estaba apagada y él. La habitación estaba oscura. Miré hacia la puerta. Pude ver que estaba abierto, pero tenía. Metió una silla debajo. ¿Cómo pudo ser? ¿De par en par? Al principio pensé que tal vez yo... Soñé con calzar la silla y dejarla encendida. La luz, o tal vez me había levantado en mí. Dormir, pero rápidamente descubrí lo equivocado que estaba. Vi algo al pie de mí. Cama a oscuras. Juro que no podría decirlo. Lo que era solo una misa negra, en la oscuridad. Pero cuando finalmente comencé, dándome cuenta de que lo que estaba viendo era la mitad superior de la cabeza de alguien, era demasiado tarde porque sentí dos manos empezar, acariciando mis pies, y perdí por completo. Grité tan fuerte que no pude más. Quedaba aire en mis pulmones, y al instante reconocí la voz de Tommy diciéndome que «Cálmate», pero cuando seguí gritando, él se puso encima de mí y puso su mano sobre mí, mi boca. Me dijo que no estaba allí para. Me lastimó, solo por hablar. Dijo que no me soltaría la boca hasta que... Acepté guardar silencio. Así que asentí. Elección. Lo primero que le pregunté fue cómo lo consiguió. Entró en mi apartamento y dijo que había hecho una copia de mi llave cuando estábamos juntos, por si acaso alguna vez hubo un emergencia. Nunca me dijo que hizo esto. Comportamiento psicópata directo. Debe. Me escabullí una noche con mis llaves para hacerlo en algún lugar, mientras estaba sentado. Allí, escuchándolo, me debatí. Saqué el cuchillo, pero tenía demasiado miedo para hacerlo. Sabía que si lo hacía, tendría que realmente estar listo para usarlo. Él mantuvo, diciendo una y otra vez que no estaba allí. Para hacerme daño, solo para hablar. Pero parecía como si simplemente estuviera allí para asustarme, para que aceptara volver con él. Y realmente tenía demasiado miedo de decir que no por miedo, de lo que podría hacer. Así que dije que sí, pero le pedí que simplemente se fuera para él. Noche porque estaba conmocionado. Creo que él estuvo allí en mi cama durante media hora, total antes de irse. Y cuando estaba ido, lo primero que hice fue llamar al policía y explicar el robo. Dije que yo tenía miedo de que todavía estuviera en él. Locales para que la policía pudiera. En realidad vinieron. Cuando lo hicieron, hice una informe policial oficial, que posteriormente utilizado para presentar una orden de restricción contra Tommy, con suficiente gente respaldándome. Reclamaciones ya que en realidad no pude probarlas. Él entró en mi casa. Un detective. Más tarde rastreó los números falsos hasta su teléfono celular a través de algún teléfono falso. Aplicación de números que también fue útil en consiguiendo la orden de alejamiento. Me quedé con mis padres hasta que pude conseguir un apartamento nuevo. Mi consejo para todas las mujeres es que primera señal de cualquier tipo de enfermedad mental en el hombre con el que estás, deberías realmente considere alejarse lo antes posible.
Posible solo para estar seguro. Todavía tengo. Vivir con el trauma de despertar a... Él estaba en mi habitación y tuve que... Consideré sacarle un cuchillo. Salí con Marisa durante 1 año y medio. Al principio, ella era una de las personas más intensas que he conocido. No en uno. Mal camino. Ella era apasionada, carismático, y podría hablar de cualquier cosa durante horas. Cuando ella se fue como si te atrajera a su mundo. Los primeros meses fueron increíbles. Ella me sorprendía con regalos, me dejaba. Notas adhesivas con poemas en mi espejo. Envíame un mensaje de buenas noches todas las noches. Sin falta. Pero esa intensidad tenía un lado más oscuro. Ella no hizo calma ni esperó. Y ver. Todo era perfecto. O catastrófico. Si llegué 5 minutos tarde. Respondiendo a un mensaje de texto, ella enviaba un flujo de mensajes. Primero preocupado, luego enojado y luego disculpándose. Se puso. Empeora lentamente, casi invisiblemente. Una vez me acusó de hacer trampa porque me gustó una publicación de Instagram de una chica que no había hablado con él desde la secundaria. Y cuando le dije que algo que ella hizo me hacía sentir incómodo, ella se callaba. Abajo por completo. No me refiero solo a conseguir. Tranquilo. Quiero decir, ella se sentaba en mí. Apartamento durante horas mirando la pared. Simplemente se negó a irse hasta que se lo dije. Todo estaba bien. La primera vez que ella se presentó en mi oficina sin avisar, eran las 6. Meses después, ella trajo café y actuó. Como si fuera lindo, como si fuéramos algo de televisión, pareja. Me reí, pero el segundo. El tiempo fue porque no le había contestado. Llama. Ella se quedó estacionada afuera en él, mucho hasta que bajé. Ella había estado llorando. Le dije que no estaba bien y ella simplemente sonrió y dijo, hazlo tú. Lo mismo me pasa a mí, ¿no? No tenía ni idea. Respuesta para eso. Seguí poniendo excusas. Para ella, trauma, problemas de abandono, cosas de la infancia. Pensé que si tan solo. Demostró que no me iba a ir ella. Cálmate. En cambio, cuanto más daba, más necesitaba. Finalmente, llegué. Mi límite. Le dije que tenía que terminar. Ella no gritó ni lloró. Simplemente se quedó mirando. Yo en silencio por lo que se sintió como minutos. Luego asintió y dijo, tú, pienso que se acabó para ti, pero no es así. Se acabó para mí. Recuerdo lo frío que era. Me hizo sentir, como si ni siquiera fuera uno. Amenaza, solo un hecho. La bloqueé en todo esa misma noche, y yo cambié mi número. Incluso le pregunté a mí, administrador del edificio, si pudiera conseguir uno. Unidad diferente. Durante unas semanas, yo pensé que funcionaba. Entonces la carta. Comenzaron a aparecer. Las cartas no tenían sellos ni retorno. Direcciones. Solo mi nombre escrito a mano. El sobre, generalmente dejado entre mis puerta y el marco. Me aferré a algunos de estas notas. La primera fue algo así como nostálgico. Decía,
Extraño despertarme. Tú. Todavía duermo del lado de la cama donde solías acostarte. El segundo. Uno se volvió más extraño. Decía, siempre. Revisa la puerta 3 veces antes de salir. A la cama. Probablemente ni siquiera te des cuenta. Lo sé, pero lo hago. La tercera carta fue uno que me hizo empacar una maleta. Dijo, llevaste tu sudadera azul el lunes. El que tiene el agujero en la manga, tú. Debería coserlo antes de que se rompa. Peor. Esa era la misma sudadera que llevaba cuando fui a recoger alimentos ese día a una tienda al otro lado de la ciudad bajo la lluvia torrencial. Yo no había visto a nadie, ni una sola persona. La reconocí, pero ella me había visto. Supo entonces que mudarse a través de la ciudad no sería suficiente. Encontré un trabajo en Denver, uno bueno. Yo no se lo dije a nadie excepto a mi hermano y familia inmediata. No dejé ningún reenvío, dirección. Incluso creé un nuevo correo electrónico para el trabajo y no vinculé ningún aspecto personal. Información. Me quedé completamente a oscuras. Incluso conseguí un apartado postal con un nombre falso. Pensé, eso sería suficiente. Y por un tiempo, fue. Pasaron muchos meses y dormí profundamente. Empecé a salir con alguien de nuevo. Nada serio. Solo bebidas y películas. Pero yo estaba riendo de nuevo. Me sentí como una persona. Entonces, un sábado, abrí mi apartado postal y encontré un sobre, solo mi nombre, de nuevo, sin sello ni dirección de retorno. Dentro había una Polaroid. Era mía, caminando por mi edificio de apartamentos tomado detrás. Tenía los auriculares puestos y tenía un café en una mano. Hacía frío afuera. Tú. Podía ver nieve en la acera y montañas al fondo. Lo comprobé. En la parte de atrás y escrito con tinta roja, dijo, tus hombros se encorvan cuando estás cansado. No esperé. Me moví de nuevo. Más rápido esta vez. Pagué en efectivo por uno. Alquiler en otra parte de la ciudad. Edificio más pequeño y menos inquilinos. Cambié de trabajo una vez más y le dije a mi jefe tenía asuntos familiares y tuve que ir. Totalmente remoto. Tengo un perro rescatado que era grande y ruidoso. Una gran mezcla de pastor alemán. Para intentar mantenerme cuerdo, lo borré. Casi todo en línea y no tenía aplicaciones o redes sociales. Me puse gris por casi un año y no he oído nada. Number, ya no tengo cartas ni imágenes. Dejé. Yo mismo creo que finalmente se había ido. Hasta la nota adhesiva. Estaba pegada a mi puerta de entrada una noche cuando llegué a casa después de pasear al perro. Fue una nota amarilla con tinta roja. Decía, yo no me gusta la barba. De hecho, se me cayó el estómago. Lo crecí. Había salido hace unos 3 meses. Nadie lo había hecho. Me has visto con él excepto el perro y, tal vez, mi cámara web del trabajo, que mantuve grabada. A menos que esté en una llamada. Me lo afeité. Noche. Me dije a mí mismo que era una coincidencia. Pero a la mañana siguiente, otra nota me esperaba, escondida debajo. El limpiaparabrisas de mi coche decía,
Mejor. Me comuniqué con la policía nuevamente y presentó un informe. Dijeron que sin amenazas o daños a la propiedad no hubo cualquier cosa que pudieran hacer. Pregunté si yo podría presentar una orden de restricción y ellos dijo que tendría que demostrar que había estado cerca. Yo, que sin verla ni cogerla, ella en el acto era casi imposible. Cambié mis hábitos y comencé a pagar. Atención a cada detalle, como el cierre, las puertas y correr las persianas. Yo no dormí mucho. Me quedaba en la cama por horas mirando al techo y esperando para que las tablas del suelo crujieran. 2 semanas. Pasó sin incidentes. Empecé a... Me pregunto si tal vez las notas eran viejas. Quizás los había dejado hace un tiempo y apenas me había dado cuenta. Pero en el fondo yo ni siquiera lo creía. Entonces noche me desperté en medio de la noche con esta horrible sensación como alguien me había estado observando y apenas salieron de la habitación. Me levanté y revisé las puertas y ventanas, incluso debajo de la cama, como si estuviera un niño otra vez. Nada estaba fuera de lugar, pero a la mañana siguiente, grabado en él, afuera de mi puerta de entrada, había una pequeña sobre, como si alguien les hubiera quitado su... Es hora de alinearlo perfectamente. Dentro había foto, una que no había visto en años. Estábamos Marisa y yo en una foto del paseo marítimo. Están de cuando todavía éramos juntos. Estábamos sonriendo y su cabeza estaba sobre mi hombro, pero sus ojos se han extendido en profundas hendiduras como alguien había usado una aguja o un alfiler. Yo me mudé de nuevo, pero esta vez no al otro lado de la ciudad, pero fuera de la ciudad por completo. Encontré una pequeña cabaña a 3 horas de él. Montañas. Estaba aislado y rodeado de pinos con solo uno. Entré en la carretera. Pagué en efectivo y usé una tarjeta falsa. Nombre en el contrato de arrendamiento, que era 1. Sistema de pago mes a mes. Y yo dejé mi viejo teléfono inteligente atrás y me compré uno. Segundo número de teléfono en el proceso. Yo compré un teléfono quemador para emergencias. Principalmente, trabajé de forma remota a través de un portátil emitido por la empresa que solo, conectado a través de una VPN segura. Nadie, además de mi familia inmediata y mis mejores amigos. Mi amigo sabía dónde estaba. Me quedé ahí. Yo mismo, el único visitante entre comillas que... Lo que obtuve fue mi conductor de Uber Eats entregando comestibles ocasionales. Durante un mes entero apenas fui a la ciudad y todo finalmente funcionó. Hasta que oí pasos afuera, crujiendo la nieve. Mi perro fue balístico. A la mañana siguiente encontré huellas. Eran marcas de zapatos y iban de ventana en ventana. Allí no quedaron notas ni nada en ningún lugar. Aunque por cuenta de la casa, ¿qué otra cosa podía hacer? Asumir que no era ella, que ella me encontró de nuevo, aunque todavía no sé con certeza si eso fue en serio ella esa vez. Pasé ese tiempo, todo el día empacando mis cosas y conduciendo, de regreso a mi ciudad natal. Hoy vivo en una casa con 3
compañeros de cuarto que estaban en el ejército. Singham. Esa no es una casa que la gente no conoce. Meterse con eso, no sé qué es. Sus camionetas, corazón morado. Platos y banderas gigantes por todas partes. El frente de la casa es... absolutamente. Disuadir a Marisa de jugar lo que sea. Juego psicópata que estaba jugando. Ella es un acosador mentalmente inestable. Está claro. Como el día. Y ella es un peligro para sí misma. Yo y con quien sea que se involucre. En el futuro, solo deseo que la ley... La policía estaba más dispuesta a intervenir y hacer algo antes de algo realmente. Suceden cosas malas.